Bueno, pues un curso más y va creciendo la cantidad de vídeos, la cantidad de podcasts. Cada mes se me ocurre hacer más. Hay veces que digo, tengo que hacer menos. Es que se me ocurre hacer más. Esto siempre lleva a querer hacer más. Así que otro podcast más, otra serie más. Y un canal nuevo donde vamos a subir todos estos vídeos. Los quiero titular Super David Team, Dream Team, eso sí, englobados dentro de David Vídeos. Y bueno, ¿de qué va a ir esta nueva serie? Bueno, pues en esta ocasión vamos a centrarnos en una serie de personajes los cuales yo mismo pues los he elegido, los he escogido para que sean mi Dream Team, para que formen mi Dream Team. No necesariamente personajes que los haya creado yo, sino también de cualquier serie, de cualquier... Y bueno, pues vamos haciendo comentarios, explicando un poco sobre este personaje, y esto va a ser la nueva serie. Siempre en el mismo estilo y siempre incluso con las mismas cabeceras para mantener, bueno, vamos manteniendo pues nuestro propio estilo. Muchísimas gracias. Y no se olviden, el tome Menudo veranito que va a pasar. Menudo veranito. Me lo quería yo perder. La guerra se ha intensificado. Pero así estamos nosotros. Como John Rambo. Siempre pendiente, no vaya a venir. La guerra. La guerra. ¿A quién le va a gustar la guerra? Es que hay algunos de ustedes que dicen que le gusta la guerra. La guerra no le gusta a nadie. La guerra no le gusta nada más que a los que hacen negocio con la guerra. Le pone usted un puesto de bocadillos ahí en medio de la guerra y se le gusta la guerra. Le pone usted un puesto así y se pone a vender camisetas, y se pone a vender souvenirs, y se pone a vender refrigerios. Allí, en donde la guerra dice, a mí me gusta la guerra. Pero a los que están allí viviendo y que vivían en paz, a eso no les gusta la guerra. A eso no les gusta la guerra. La guerra no le gusta a nadie. Nada más que a los que hacen negocios con ella. La guerra es una cosa llena de desolación y de tristeza. Este es mi grito desesperado. Que no haya guerra. Que no haya guerra. Porque cuando hay guerra, luego me toca ir a mí. Luego me toca ir a mí. Luego tengo que ir yo. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Mi vecino, que tiene 80 años, me va a ir. ¿Quién va a ir a la guerra? La señora, que estaba el otro día en el autobús, hablando de que si los rusos, no sé qué. Señora, vaya a la guerra. Mi señora, vaya usted. Yo le digo una cosa,
¿A usted le gusta hablar de los rusos? ¿A usted le gusta hablar de estas cosas? Pues mire, cuando llegue el momento que haya aquí a la guerra, pues váyase usted y yo me quedo jugando a los videojuegos o leyendo libros, que mucho es constructivo. Todo sirve para hablar, todo es para hablar. Por eso yo las llamo los Charlies. Los Charlies. Bueno, amigos, me tengo que despedir porque me estoy entreteniendo. No vaya a ser, porque esto está lleno de enemigos. Sigan ustedes viendo los vídeos de Super David, que es un gran artista lleno de talento. Desde aquí nos despedimos desde la guerra, su corresponsal. Buenas, hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante: cómo está cambiando nuestra idea de la realidad. Y lo haremos siguiendo el pensamiento del autor Super David. Vamos a ver cómo hemos pasado de ver el mundo físico y el digital como dos cosas separadas a una nueva era en la que, es casi imposible distinguirlos. Y esto nos obliga a plantearnos algo desde el principio. Ese perfil que tenemos en redes, ese yo digital, ¿sigue siendo solo un complemento, como quien se pone un sombrero, o se ha convertido ya en una parte fundamental de lo que somos? Para desgranar bien esta idea, vamos a hacer un recorrido en 5 paradas. Primero nos iremos a la antigua Grecia para coger un par de herramientas. Luego recordaremos la era de la dualidad. Veremos cómo se han fusionado los mundos. Aclararemos la diferencia entre metaverso y multiverso. Y para terminar, conoceremos la conclusión final del autor. Venga pues, arrancamos. Nuestra primera parada es la antigua Grecia. Y sé lo que estáis pensando. ¿Qué tiene que ver esto con el mundo digital? Pues ya veréis que un par de conceptos de hace más de 2000 años son el mapa perfecto para entender lo que nos pasa hoy. El primer concepto clave es la sustancia de Aristóteles. Pensemos que es como el ADN de algo, su esencia pura. Es lo que hace que una cosa sea, lo que es. Por ejemplo, la sustancia de un árbol es su ser árbol, eso que no cambia, su núcleo fundamental. Y la otra cara de la moneda es el accidente. Estas son las características que están, pero podrían no estar. Son las propiedades que cambian. Si volvemos al árbol, que sus hojas sean verdes o marrones, que sea alto o bajo, todo eso son accidentes. Puede cambiar de color o tamaño, pero su sustancia, su ser árbol, sigue ahí, intacta. Así que, para que quede súper claro, la sustancia es lo que algo es, su núcleo duro, inmutable. El accidente es lo que algo tiene, sus características variables, ¿vale? Con estas dos ideas en la mochila, viajamos de vuelta a nuestra era. Y con esto entramos en la segunda parte, la era de la dualidad. Vamos a pensar un momento en los inicios de Internet, en esa época en la que el mundo real y el mundo digital eran dos universos que casi no se tocaban. Si aplicamos aquí al marco de Aristóteles, la visión tradicional era muy clara. El mundo físico era nuestra sustancia, el centro de todo, lo real. Y el mundo digital, en cambio, era un mero accidente, un accesorio, una herramienta que usábamos pero que no nos definía en absoluto. O sea, la idea era que si de repente alguien apagaba Internet para siempre, nuestra esencia como personas no iba a cambiar ni un poquito. Lo digital era un extra, un pasatiempo, algo totalmente secundario. Y claro, esto nos lleva directos a la tercera parte, que es el corazón de todo este argumento, la fusión de mundos. El momento exacto en que ese accidente empieza a convertirse en algo esencial. Pero a ver, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues según el autor, no fue un salto de un día para otro, sino un proceso. Empezamos con esa dualidad tan clara, con los dos mundos separados. Luego, las fronteras empezaron a difuminarse, a medida que la tecnología se metía más y más en nuestro día a día. ¿Y hoy dónde estamos? Pues en la fusión total, donde lo digital ya no es un accesorio, sino parte de nuestra propia sustancia. Y ojo, que esta fusión no es una idea abstracta. La vemos en tecnologías que están por todas partes. Pensemos en la realidad aumentada, que nos pone capas de información digital sobre lo que vemos, o en las inteligencias artificiales que ya conversan y crean casi como una persona. Ya no son herramientas que usamos desde fuera, están tejiendo una nueva realidad con nosotros. Y aquí es donde se le da la vuelta a la tortilla. La barrera que separa lo físico de lo virtual se ha convertido en el accidente. Lo que antes era la norma, la separación, ahora es lo secundario. Lo esencial es que están conectados. Muy bien, con esto en mente, pasamos a la cuarta parte,
Es importante detenerlos aquí para aclarar dos conceptos que se mezclan mucho. Metaverso frente a multiverso. Entenderlos es clave. Es súper fácil confundirlos, pero la diferencia es gigante. El metaverso es algo real, una tecnología que se está construyendo para ser un espacio digital compartido, con un impacto real en la economía y en la sociedad. El multiverso, en cambio, es ficción. Pura ficción. Es una idea creativa sobre universos paralelos que vemos en los cómics o, por ejemplo, en las novelas del propio Super David. De hecho, el propio autor lo deja clarísimo con esta cita. Los multiversos que presento en mis historias son emocionantes y llenos de aventuras, pero son completamente ficticios. Son productos de la creatividad narrativa. Vamos, que son herramientas para contar historias, no un espejo de la realidad tecnológica. Y así llegamos a la recta final, a la última parte, donde el autor recoge todo lo que hemos visto y nos comparte su visión más personal sobre la naturaleza última de la realidad. Y aquí es donde el análisis da un giro final, anclándose en una perspectiva más teológica. Para él, más allá de metaversos y mundos digitales, solo hay un universo que es real de verdad, el universo físico, finito, el que él atribuye a la creación de Dios. Y desde esa óptica, el metaverso no es más que una creación humana. El autor lo describe casi como una ilusión muy sofisticada, una realidad que depende totalmente de que la tecnología esté encendida. Si se apaga el interruptor, se desvanece. No tiene existencia propia. Y todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. En esta era en la que lo físico y lo digital están cada vez más unidos, ¿qué parte de una persona permanece inmutable? ¿Dónde está hoy en día nuestra verdadera sustancia? Una pregunta que la verdad va mucho más allá de la tecnología y que define lo que significa ser humano en este siglo. Nos sumergimos en unos textos fascinantes de Super Davitem. Incluyen extractos de dualidad o transparencia en la era digital y es un material, bastante denso. Sí. Viaja desde Aristóteles hasta el metaverso, toca universos de ficción propios y además culmina con una perspectiva teológica. Un cóctel interesante, sí. Ambicioso, desde luego. Pues, vamos a empezar a desgranarlo. Venga. De entrada, llama a la atención cómo se mezclan tantos hilos, ¿verdad? Filosofía clásica, tecnología de última generación, la narrativa propia de Super Davitem y esa conclusión teológica. Es una mezcla rica, no digo que no, pero me pregunto si no corre el riesgo de dispersar un poco el foco. Exacto, yo creo que esa es una observación clave para empezar. La combinación de enfoques, que sí, es muy interesante, podría estar difuminando un poco el propósito central del texto. Y también a qué audiencia se quiere llegar, ¿no? Claro. La debilidad aquí no es tanto la riqueza de ideas, que eso está bien, sino que tanta variedad puede hacer que el lector se pregunte, bueno, ¿qué estoy leyendo exactamente? ¿Es filosofía pura sobre la sustancia hoy? Ya. ¿O es un análisis del metaverso más técnico? ¿O quizás una forma de introducir el universo narrativo del autor? ¿O una afirmación de fe al final? Intentar cubrir tanto puede llevar a no conectar del todo con un tipo de lector específico. Imagínate, el filósofo que busca más rigor, o el tecnólogo que quiere detalles prácticos, o el lector de ficción, o el teólogo. Entiendo. Es como querer contentar a todos y al final... Pues eso. Que a lo mejor no terminas de satisfacer profundamente a ninguno. Vale, entonces, ¿cómo se podría mejorar eso? ¿Cómo enfocarlo mejor sin perder esa riqueza que también tiene su valor? A ver, una sugerencia sería definir con más nitidez cuál es el objetivo prioritario. Y por lo tanto, ¿quién es el lector principal? Ajá. Esto no significa eliminar los otros elementos, claro, sino quizá jerarquizarlos o integrarlos de forma que sirvan de apoyo claro al argumento central. Vale. Por ejemplo, si lo principal es el análisis filosófico-tecnológico, esa idea de la fusión físico-digital, de la transparencia, sí, entonces los ejemplos de ficción o la reflexión teológica deberían funcionar como ilustraciones de esa idea, o como contrapuntos, pero no como temas paralelos con el mismo peso. Tiene sentido subordinar unas ideas a otras para que el mensaje principal gane fuerza. ¿Podrías poner algún ejemplo concreto de cómo se vería eso en el texto? Claro. A ver, piensa en los ejemplos del universo Super Davitem, como mencionabas, Chiara, o esas misiones. Sí. Si el foco es filosófico-tecnológico,
En lugar de dar por hecho que el lector conoce ese mundo, se podrían introducir de forma muy explícita, digamos, como modelos conceptuales. Algo así como... Vale. Para visualizar cómo esta fusión podría manifestarse, imaginemos un escenario conceptual, sacado de nuestro universo narrativo, un asistente digital, Kiara, que opera holográficamente, y explicar brevemente cómo eso ilustra el punto sobre la sustancia o la transparencia. Ya, como una herramienta para pensar. Exacto. El ejemplo sirve al argumento, no al revés. Y otro ejemplo, la conclusión teológica. Podrían marcarse de forma más, digamos, honesta, como una perspectiva personal del autor o un marco interpretativo adicional. Podría decir, habiendo analizado esto desde la filosofía y la tecnología, quiero ofrecer una reflexión final desde mi propia perspectiva, anclada en una visión teológica. Para mí. Entiendo. A pesar de estos cambios, la primacía de la realidad creada por Dios permanece. Algo así, respeta la conclusión del autor, pero la sitúa en su contexto, sin pretender que sea la única salida lógica del análisis anterior. O sea, ser más transparente sobre el propio proceso de pensamiento. Justo. O incluso reestructurar el texto entero y decirlo claramente al principio. Este ensayo es un viaje que empieza con Aristóteles, pasa por la tecnología, usa ejemplos de ficción y culmina en una reflexión personal teológica. Guiar al lector. Sí, eso de guiar al lector me parece una buena idea. Y hablando de guiar, eso me lleva a la estructura. Has mencionado la conclusión, pero ¿y el flujo hasta llegar ahí? Porque al principio sí parece seguir una lógica, ¿no? Con Aristóteles, la dualidad, la fusión... Sí, totalmente. La aplicación inicial del marco aristotélico de sustancia y accidente para describir ese paso de la dualidad a la fusión, eso es un punto fuerte. Es original y da una base sólida. Vale. El problema, como apuntas, surge más adelante. La transición hacia la conclusión teológica final se siente, algo abrupta. Y luego está la inserción de cosas como la nota del autor o los agradecimientos justo ahí en medio. Eso rompe un poco la cohesión, ¿no crees? Sí, eso sí que me sacó un poco de la lectura. Pero centrémonos en la conclusión abrupta. ¿Por qué? ¿Es solo el cambio de tema o hay algo más de fondo? Yo creo que es más profundo. La debilidad, para mí, está en que el análisis filosófico previo, cuando explora si lo digital puede adquirir sustancia, parece que abre una puerta muy interesante, ¿no? A una transformación casi ontológica, donde lo digital se vuelve esencial para nosotros. Sí, sugiere algo muy gordo. Exacto. Pero luego la conclusión teológica, tal como está ahora, parece cerrar esa puerta de golpe. Reafirma una jerarquía muy clara. Solo hay una realidad sustancial, la creada por Dios, y lo digital es secundario, dependiente, casi ilusorio. Ya, como un paso atrás. Claro, y ambas posturas son válidas, por supuesto, pero falta el puente argumentativo. ¿Cómo conectas lógicamente el análisis de esa posible sustancia digital con esa conclusión tan específica? Falta explicar esa transición. Entiendo. Y además, lo que decías de la forma, encontrar una nota del autor o los agradecimientos justo antes del remate final, pues te saca del hilo. Sí. Son importantes, pero su sitio está fuera del argumento principal. Son lo que llamamos elementos paratextuales, ¿no? Acompañan al texto, no son parte de él. Vale. Entonces, ¿qué se podría hacer para suavizar esa transición final y, para colocar esas notas en su sitio? Pues la sugerencia principal sería fortalecer explícitamente ese puente argumentativo entre el análisis de la sustancia digital y la conclusión teológica. Y claro, reubicar los elementos paratextuales. ¿Y cómo se fortalece ese puente? A ver, hay varias maneras. Una es mostrar cómo, desde la perspectiva del autor, el análisis filosófico lleva específicamente a esa conclusión. Ajá. Quizás argumentando que la sustancia digital, aunque la experimentemos como real, tiene límites ontológicos que la diferencian de la creación divina. O reinterpretando, a lo mejor no es una nueva sustancia, sino una manifestación de la creatividad humana dentro de la única realidad creada. Interesante. Otra opción, que ya mencionamos, es no forzar esa conexión lógica, presentar la conclusión teológica como un marco interpretativo diferente, una perspectiva adicional que el autor ofrece. Ya. Y lo de las notas y agradecimientos es más fácil. Moverlos a un prólogo, un epílogo, un apéndice, fuera del cuerpo principal. Vale. ¿Reforzar el puente o cambiar el marco? ¿Y cómo se vería eso en la práctica? ¿Un párrafo extra quizás?
¿O un título diferente para esa parte? Exacto. Por ejemplo, para reforzar el puente, podrías añadir un párrafo de transición justo después de analizar la sustancia digital y antes de la conclusión teológica. Algo como... Pues no sé, algo como... Hemos visto cómo lo digital parece integrarse en nuestra realidad, desafiando categorías clásicas casi como sustancia. Sin embargo, desde la perspectiva que sustenta este ensayo, o desde una perspectiva teológica, es crucial diferenciar entre la creación humana, por inmersiva que sea, y la realidad fundamental. La sustancia digital depende de infraestructuras humanas, opera dentro de leyes que la preceden. Por tanto, aunque su impacto es innegable, su estatus ontológico último, para mí, sigue siendo derivado. Algo así. Vale. Conecta las dos partes sin quitarle valor al análisis previo. Eso es. O si optas por la otra vía, la de la perspectiva distinta, pues un título claro para esa sección final, tipo Consideraciones finales desde una perspectiva teológica o Epílogo, una mirada trascendente. Eso le dice al lector, atención, cambiamos de registro. Sí, eso ayuda a orientarse. Y para la nota del autor y los agradecimientos, pues es mover el texto. La nota al principio como prefacio o al final. Los agradecimientos casi siempre al final del todo. Y ya está, el argumento fluye sin interrupciones. Queda claro. Ahora, volvamos al marco filosófico en sí. Usar a Aristóteles para hablar del metaverso es original, sí, y le da estructura, como decías. Sí. Pero, ¿es suficiente? Quiero decir, ¿no se queda un poco corto un filósofo de hace 2400 años para entender algo tan radicalmente nuevo como esto? Esa es exactamente la tercera área clave que quería comentar. Aunque el marco aristotélico de sustancia y accidente ofrece un punto de partida original y estructura, cabe preguntarse si capta toda la complejidad de la transformación digital actual, y sobre todo, sus implicaciones más profundas.